Estudios Sociales, primer año. Ideologías y conflictos posguerra fría. Hola, bienvenidos desde los estudios de televisión de El Salvador. Agradecemos la sintonía con la cual nos están premiando, ya sea a través de los medios digitales o también a través de la señal de televisión de El Salvador. Saludos a todos los chicos de primer año de bachillerato. Ha llegado su turno de una nueva clase que vamos a estar abordando en este día de la materia de estudios sociales. Como ya es costumbre, no estoy solo, sino que estoy acompañado de dos grandes profesionales que nos van a dar mucha información para que nosotros podamos desarrollar la guía que ustedes pueden bajar del sitio oficial del Ministerio de Educación. Por este lado, estamos con Candy Bautista. Bienvenida. Gracias. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, Eduardo y Federico, y también con ustedes, a los estudiantes que están en casa. Esperamos contribuir en esta clase con el proceso de comprensión de los acontecimientos históricos. Gracias a usted por estarnos acompañando nuevamente, al igual que Federico Paredes. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Eduardo. ¿Qué tal, Candy? Saludos. Y también saludos para todos los que están en casa. Y tal vez comenzamos con algo de las recomendaciones, ¿verdad, Eduardo? Sí, díganos un par de recomendaciones para todos los chicos que están pendientes de esta clase, Federico. Bueno, que estamos desarrollando contenidos, pero que los contenidos más importantes son aquellos de la capacidad crítica, la capacidad para que la información que les llegue pueda ser verificada por ustedes, pueda ser estudiada por ustedes. Nosotros no pretendemos decir que las cosas son, los conceptos son inamovibles. Lo que nos interesa es que ustedes desarrollen un sentido crítico y que tengan herramientas para conocer la realidad y aproximarse a la realidad. Y con esas recomendaciones que nos están dando nuestros especialistas, damos inicio a esta clase que precisamente la temática que vamos a desarrollar son las ideologías y nuevos conflictos luego de la Guerra Fría, posguerra fría. Ya hablamos en las clases anteriores, maestros, un poco de esas fuerzas de pensamiento. Hablamos un poco acerca de estas dos potencias, socialista y capitalismo. Pero ¿cómo podemos también llegar a desarrollar el contenido de esta clase, Candy? Para desarrollar la idea de los nuevos conflictos posguerra fría, es importante situarnos en ese periodo histórico. Entonces, en la última clase abordamos el final de la Guerra Fría y mencionamos que en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, el mundo queda a las puertas de una nueva forma, de una nueva configuración que ha sido dominada por la ideología capitalista. ¿Qué más podemos decir de este? Bueno, ideas asociadas, ¿verdad? Okay. Ideas asociadas como globalización. Bien. De la cual vamos a estar hablando este día, globalización económica, y en las clases posteriores hablaremos de la globalización en términos de cultura, qué le hace a la cultura la globalización. Bien, también vamos a hablar acerca de una política internacional, Candy. Sí, a través del libre comercio y la forma en la que se establecen tratados de libre comercio en diversas zonas geográficas del mundo. También vamos a abordar nuevos conflictos que se originan, ya que hemos hablado de una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pero el mundo no queda en una situación de paz después de esta. Hay otros conflictos que devienen. Ok, entonces iniciamos, Federico. ¿Cómo podemos decir que queda esta configuración de Estados Unidos y también dentro de la política internacional? Ya no hay dos bloques, hay un solo bloque. Ese bloque es el bloque que enarbola el capitalismo. Estados Unidos es el líder de ese bloque y entonces van a empezar a haber nuevos movimientos, nuevas políticas y van a haber nuevos conflictos. Conflictos que ya no van a poder ser estudiados a partir de decir que tiene el capitalismo un rival que es el socialismo. Entonces el mundo bipolar que existía durante la Guerra Fría termina de ser bipolar y se convierte en un mundo unipolar y que también le va a dar paso con la globalización a muchas otras voces, pero casi todas esas voces van a estar hablando y posicionándose desde esta nueva situación mundial en donde ya no están estos dos bloques. Ok, hablando también de una nueva era, Candy, surgen también y se desarrollan más estas tecnologías de la información, de la comunicación. ¿Cómo llegan también a abonar o a desarrollarse también en esta nueva configuración?
Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que se fomente ese proceso de globalización al que Federico hizo mención hace un momento. Pero cuando hablamos de globalización, entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces vamos a notar que con el mundo unipolar ahora se convierte en un proceso de integrar a este mundo. Y desde ahí viene la figura o ese proceso de globalización que va con la idea de unificar o de mundializar, es decir, integrar al mundo, por ejemplo, en un solo mercado. ¿Qué más podemos abordar en este tema, Federico? Es importantísimo lo que dice Candy. Entonces, el mundo es un lugar más pequeño para las empresas, pero va a ser un lugar más grande para aquellos que tratan de migrar y buscar, por ejemplo, mejores oportunidades en otros lugares. Así vamos a tener que se van a profundizar las desigualdades también en este mundo globalizado. ¿Y cómo es posible entonces que se profundizan las desigualdades si el capitalismo iba a ser como la oferta para un nuevo desarrollo económico de todo el mundo? Son las contradicciones que vamos a comenzar a encontrar dentro de este periodo, de este momento que se ha caracterizado como el neoliberalismo. Y abundando más en ese tema también, Candy, ¿cómo podemos abordar el tema de la liberalización también de la economía mundial? Se ubica justamente en el impulso al neoliberalismo. Okay. Si recordamos, el Consenso de Washington buscó justamente la liberalización de la economía y políticas que permitieran a los países aperturar sus procesos a la inversión extranjera, al posicionamiento de empresas multinacionales y, algo importante, a la reducción del papel del Estado como mediador de la economía. Hemos también mencionado en las clases anteriores la situación del Estado, que es proclamado como Estado mínimo, es decir, aquel que no debe intervenir en los procesos comerciales. Por eso se dieron algunos elementos como la reducción de aranceles a las aduanas, a la importación, a la exportación, entre otros. A partir de esa nueva configuración, Federico, también nace una nueva organización mundial. ¿De qué se trata? Se trata de la Organización Mundial del Comercio. Esta es una organización cuyo propósito va a ser los diferendos comerciales que van a tener las diferentes naciones alrededor del mundo. Y es interesante porque a la caída del bloque socialista, los países que fueron comunistas, Rusia de manera importante y China, que no deja de ser socialista, van a ingresar a esta organización porque van a encontrar que va a ser la única posibilidad en las reglas del juego actuales de conseguir diferendos, de arbitrar diferencias comerciales. Porque recordemos que el comercio, incluso durante la Guerra Fría, nunca dejó de existir. Las potencias comerciaban, habían diferendos políticos, pero no había un alto a la parte comercial. Ahora, cuando ya no hay una contraparte política, entonces es necesario regularlo solamente a partir de este tipo de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. A partir de aquí nace quizás o se desarrolla de mayor forma los tratados de libre comercio, Candy. Así es. Importante situar que el eje que versa ahora en las relaciones internacionales es el eje económico, es el comercio. Entonces, aunque hay una libertad comercial que ha sido promulgada por las políticas neoliberales, hay regiones, países o grupos de países que se ven en la necesidad de fortalecerse como grupo, y desde ahí es que surgen los tratados de libre comercio o las relaciones de forma más directa entre los países. Vamos a mencionar algunos tratados de libre comercio. Federico, voy a parar por acá para mostrar en el mapa algunas de las características de esta globalización y sus características hemisféricas. De hecho, globalización viene de globo, hace alusión al globo terráqueo, como Federico lo está presentando. Bueno, algunos de los tratados de libre comercio en América, que por ejemplo tenemos el Mercosur, que fue firmado en 1991, si notamos, al cierre de la Guerra Fría. ¿Quiénes firmaron? El Mercosur, justamente en el cono sur, ¿verdad? En el cono sur de América. ¿Quiénes firmaron este Tratado de Libre Comercio? Pues en primer lugar lo firmó Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Por acá tenemos a Paraguay, Así ¿verdad? es. Conocemos la posición de Brasil, Argentina. Ujú. Entonces, como Federico ubicaba Cono Sur, América del Sur. Ujú. Pero en América tenemos otros tratados de libre comercio y uno de los que es bastante mencionado es el NAFTA. El NAFTA es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Ujú. y es NAFTA por sus siglas en inglés. Este se firmó en 1994 y en un primer momento fue firmado por Estados Unidos, Canadá y posteriormente fue anexado México. Y es interesante, Candy, porque México no se consideraba parte de Norteamérica hasta ese momento. Así es. México se soñaba como el punto de encuentro de América Latina con las potencias del norte, y incluso se imaginaba, fíjense, el logo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, es precisamente el mapa de América desde México hasta el sur. Eso cambió en el pensamiento, Ok. México convirtiéndose a Norteamérica de esta manera, ¿no? Es En muy una integración interesante, económica. así es. Y notamos el polo norte y el polo sur, pero ¿qué pasó con la parte central, Céntrica, con ¿qué pasó aquí? Centroamérica? Pues en Centroamérica lo que pasa es que Estados Unidos se reserva un tratado de libre comercio directamente con Centroamérica, pero lo interesante es que estos sectores, Centroamérica, Sudamérica, no están teniendo tratados de libre comercio entre ellos. Aquí lo que podemos ver entonces es que los intereses comerciales de las empresas de Estados Unidos van a continuar promoviendo esa liberalización de mercados para poder hacer negocios en las diferentes economías de América Latina. Así es. Y ahí, pues 10 años después del NAFTA, se firma el CAFTA, que ya es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, como Federico lo menciona, y República Dominicana. Y aquí hay mucho que comentar, ¿verdad? Como la desigualdad que se da en esa relación comercial también, porque si nosotros revisamos nuestros indicadores económicos, vemos que Estados Unidos es un socio comercial fuerte para El Salvador. Total. Sin embargo, la cantidad de lo que nosotros exportamos es muy desigual a la cantidad de mercadería que importa Estados Unidos a El Salvador. Para decir una proporción que la escuché hace muy poco, por cada dólar que nosotros exportamos, importamos 2. El doble. $2 por cada dólar. Bueno, interesante la información que nos han brindado y las reflexiones también para que los estudiantes en casa puedan llegar a desarrollarla y a buscar mayor información también de todo lo que estaba sucediendo en la parte de América Latina. También me gustaría que ya que nos centramos en nuestra área, hablemos un poco acerca de la democratización de América Latina y también un poco de la creación de la Unión Europea, Federico. ¿Sí? Correcto. Bueno, ¿qué está pasando en América Latina? En este momento, Chile, por ejemplo, cae Augusto Pinochet, la dictadura de Augusto Pinochet, una larga dictadura en Chile. Se empiezan a dar muestras de democratización. Guatemala, por ejemplo, firma los acuerdos de paz. En El Salvador hemos firmado los acuerdos de paz en el año 92. Entonces van habiendo señales de apertura política también, democrática en ese sentido. ¿Qué más podemos abonar, Candy? Bueno, como Federico mencionó la parte de América Latina, quizás voy a responder la segunda parte de su pregunta, Edward, y es sobre en Europa, ¿qué pasa? Pues en Europa se nace o se crea la Unión Europea y también se firma un tratado de libertad comercial en Europa. Federico nos va a mostrar en este momento en el mapa dónde se ubica. Bueno, ya en bachillerato, digamos, este es un conocimiento que seguramente los estudiantes han podido identificar, ¿verdad? Así Correcto. es. Y ese tratado, Candy, ¿cómo viene a desarrollar también la economía? Bueno, igual que en América, Ok. la Unión Europea busca concentrar las fuerzas de los países, comercialmente hablando, para poder hacer un contrapeso a lo que es la inversión. Entonces busca posicionarse como no quiero mencionar la palabra bloque por lo que ya hemos dicho antes, pero como un conjunto fuerte comercial para poder expandirse las empresas de estos países alrededor del mundo. Tal vez hay que decir que la Unión Europea también es un bloque supranacional que va a juntar Así es. entonces diferentes estados nacionales con la solidez de la economía alemana, con la diplomacia de los franceses. Inglaterra va a formar parte
pero siempre va a estar, por ejemplo, no va a adquirir el euro. Y sabemos que hace muy poco ha tomado lo que se llama el Brexit, es decir, que quiere salir, de este bloque. Así es. Gran Bretaña. Federico, quizá mencionar la idea del supranacional, porque este es un término importante que supera lo que es al Estado, ¿verdad? Entonces, es la Unión Europea, es un conjunto de países, pero que toman decisiones incluso sobre lo que es la política estatal. Bien, hablando un poco de la configuración, ¿le parece, Federico, si nos situamos nuevamente en México? Porque en 1994 sucede un acontecimiento importante. Exacto, ya Candy nos decía que en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, pero ese también es el año en que surge la guerrilla zapatista en el sur de México, que es una guerrilla que tiene una configuración interesante étnicamente, porque es el pueblo maya el que conforma una guerrilla zapatista. Pueblos sendales y tzotziles van a conformar la guerrilla zapatista en el estado de Chiapas. ¿Y qué reflexión podemos sacar de esto, Federico? Bueno, que América Latina con estas reformas que se estaban dando, no estaba superando sus desigualdades. Los ricos eran más ricos, los pobres eran más pobres, y tenemos incluso datos del Banco Mundial, ¿verdad, Candy? Así es. En el año 2003, los informes del Banco Mundial establecen que la región con mayor desigualdad social es América Latina. Y esto tiene un antecedente histórico, una explicación histórica, pero que necesitamos comprenderla a la luz de estas situaciones. Sí. ¿Cómo se ve la región respecto a la mundialización? O sea, ¿cuáles son las posibilidades comerciales que tiene América Latina y si nos situamos específicamente en Centroamérica? Por ejemplo, hablamos de tratados de libre comercio. ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio? Podríamos hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que nosotros exportamos? De hecho, los mismos informes establecen que en nuestros países se exporta mucho producto nostálgico. Sí. Es decir, aquel producto que tiene una especie de sentimiento, como las pupusas para nosotros en El Salvador, y a nosotros nos importan productos tecnológicos. Entonces, hay una deficiencia que restringe lo que es la superación en cuanto a la economía de los países. A ver, Candy, la temática de este día es la ideología y los nuevos conflictos post-Guerra Fría. Cuando hablamos de nuevos conflictos ya estamos en el entendido, con las clases que también hemos recibido, que hubo conflictos antes. Pero ¿cómo podemos definir y por qué se dan estos nuevos conflictos, Candy? Recordamos alguna frase que hemos establecido. Todo conflicto tiene una explicación, tiene un interés a la base. Entonces, antes de la Guerra Fría y durante la Guerra Fría, los conflictos buscaban establecer el compromiso o la culpabilidad de uno de los bloques respecto a los conflictos que se desarrollaban. Después de la Guerra Fría, recordamos que ya no hay dos bloques, ya no hay un bloque socialista. Entonces no se puede hacer ese contrapeso y hay que buscar una explicación para los nuevos conflictos. De ahí que surge quizás los factores que tienden o tratan de explicar conflictos, y estos factores pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser étnicos o se han catalogado como étnicos, pero creo que es importante que los analicemos más de fondo. He notado, Federico, que tiene un material cerca de usted, nos puede ayudar con esa parte de nuevos conflictos y de cómo esos factores se ven reflejados en los conflictos posterior a la Guerra Fría. Correcto, aquí tenemos este material y usted ya bien decía, Candy, que los conflictos van a empezar a retratarse en términos económicos, políticos, étnicos. Y yo le pregunto a los estudiantes en casa, ¿la Guerra Fría no tuvo problemas económicos de por medio? ¿La Guerra Fría no tuvo problemas políticos de por medio? ¿Y cuál es el factor étnico? Esto es para que pensemos que, como bien dice Candy, todos los conflictos tienen una historia y muchas veces son factores políticos y son factores económicos. Sí.
el nuevo lenguaje que se adopta al final de la Guerra Fría es precisamente para poder dar cuenta de que ya no hay un mundo polarizado y por lo tanto se buscan definiciones que ayuden, que aporten a hablar de este tipo de conflictos. Pero, ¿qué es lo étnico, por ejemplo? ¿Cómo se distingue la idea de etnia y de raza? Sí. Eso le iba a preguntar. Cuando hablamos de etnicidad, a mí se me viene mucho también ese término de raza. ¿Cómo podríamos definirlos y hacer la diferencia entre estos dos términos? Lo primero que hay que decir es que raza es una categoría social basada en una teoría de categoría biológica. Es decir, se trata de explicar que existen características biológicas que distinguen a diferentes grupos de la humanidad. Okay. Sabemos que estas categorías no son categorías válidas científicamente, pero han sido categorías de exclusión, han sido categorías que han funcionado para excluir, por lo tanto tienen una existencia histórica precisa. Ahora, la etnia es la asociatividad o asociación entre diferentes grupos de personas, pero no basados en un aspecto biológico, pero sí puede ser basado en un aspecto lingüístico, en un aspecto territorial, en compartir cultura material, cultura espiritual, tradiciones. Es decir, cuando hablamos de etnias, hablamos de pueblos. Por eso hemos escuchado los términos el pueblo lenca, el pueblo cacahuira, el pueblo náhuatl pipil, el pueblo maya. Estas son categorías étnicas precisamente que distinguen entonces una diversidad, pero también una unidad que no está basada nada más en términos, como decíamos, de raza o de otro tipo, sino que de una producción histórica, de un proceso histórico en donde los pueblos justamente han desarrollado rasgos culturales, rasgos económicos, rasgos sociales, políticos. Bien, interesante toda la información que nos está brindando Federico, y hoy sí nos vamos a la pizarra, ¿le parece? Para ver un poco de los ejemplos o estos enunciados que tienen también de los nuevos conflictos y para que quede claro también para todos los estudiantes. Bueno, hagamos el ejercicio. Cuando vemos la guerra entre Rusia y la República de Chechenia, este es un conflicto que en las noticias se hablaba de él en términos de un conflicto étnico, un conflicto que tenía a su base entonces un diferendo entre diferentes pueblos con una historia separada. Eso es bastante artificial también, Candy y Edward. Es bastante artificial porque resulta que muchos pueblos han convivido por muchísimo tiempo juntos. Es como en el conflicto ruandés, Hutus y Tutsis, ¿verdad? Que han convivido por tantísimo tiempo, unos siendo pastores, otros siendo agricultores, pero lo que está a la base es un conflicto de carácter colonialista primero. Ruanda era una colonia belga. Los belgas apoyan a un grupo minoritario que son los Tutsis para que hagan gobierno en contra de los Hutus. Y cuando los Tutsis comienzan a buscar la independencia, entonces las potencias coloniales invierten sus apoyos y le meten gasolina, por así decirlo, a un conflicto entre grupos en donde esto se ha pensado. ¿Qué es el genocidio? Aquí tenemos este otro concepto, el genocidio, ¿verdad? El genocidio está explicado muchas veces en el derecho internacional como aquella búsqueda para la desaparición de un grupo étnico o por una condición de religión, es decir, no está basado en una desaparición por razones puramente económicas, vamos a decir. Es de analizar entonces este tipo de factores, pero a la base de estos estaba la desintegración de una república o los intereses económicos de potencias capitalistas y de potencias imperialistas que estaban buscando una desestabilización en la región. Algo parecido pasa en el conflicto entre Irak y Kuwait, ¿verdad? Así es, en la guerra del Golfo. Estaba escuchando Federico y algo que quiero rescatar es cuando dice el interés capitalista está ahí a la base y tiene factores económicos, políticos y étnicos en algún momento incluso para poder justificar las acciones bélicas. En la guerra del Golfo, por ejemplo, uno de los intereses del capitalismo como tal estaba centrado en
el petróleo de Irak. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para poder entrar, digámoslo así, al territorio? Es la diferencia que hay entre Irak y Kuwait. Irak había demandado a Kuwait porque decía que tenía reservas ilegales en su territorio y que había establecido bases militares. Entonces, la ONU viene y crea un bloque de alianzas y con Estados Unidos a la cabeza van e invaden Irak. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué tipo de interés hay? Eso es para que lo reflexione usted en casa. También tenemos otro que es de los más recientes y que quizás son los que más hemos conocido nosotros, ¿verdad? Que es el ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué hay en este caso? ¿Qué hubo? Si ustedes recuerdan, sí. Federico Edward, sí, ¿verdad? Recordamos, sí. Ya es uno de los conflictos más recientes. Lo que se da es una política antiterrorista a partir de estas acciones. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan justamente intervenir en otros países para poder impulsar otro tipo de reformas. Ahora que estamos después ya de una guerra y que hay una unipolaridad, pero hay situaciones que siempre buscan intereses económicos, sobre todo en los recursos que tienen los países. Bueno, aquí podemos hablar de personajes importantes en estas dos guerras que hemos mencionado. En la guerra del Golfo, por ejemplo, la persecución del presidente iraquí de Saddam Hussein, y en el ataque a las Torres Gemelas, que es muy conocido también, la búsqueda del grupo terrorista Al-Qaeda con su líder Osama Bin Laden. Teniendo en cuenta esos acontecimientos históricos que configuran los nuevos conflictos luego de la Guerra Fría, ¿podemos sacar alguna reflexión, Federico, para los estudiantes también? La reflexión es algo que cada estudiante debería de hacer, sí, con la información que tenemos a la mano, pero también es de ir buscando el sentido crítico, como Así decíamos es. al inicio del programa, ¿verdad, Candy? ¿Verdad, Edward? Es decir, esta información que discutimos aquí de manera amena, dentro de un ambiente relajado, en realidad lo que busca es despertarle al estudiante esa curiosidad por conocer en profundidad los detalles. Aquí hemos tratado de brindar algunas categorías de análisis, ¿verdad? Y cuando hablamos de cómo se vio en la década de los 90 la caída del bloque socialista y la llegada de nuevos conflictos, entonces cómo las ciencias sociales trataban también de dar cuenta, de explicar este tipo de conflictos nuevos que ya no se explicaban a partir de la dicotomía de los bloques capitalista y socialista. Esas son algunas de las cosas que yo creo que podemos mencionar y que los estudiantes deben de tener bastante claro, porque vamos a seguir hablando de globalización, vamos a seguir hablando de neoliberalismo en los programas que vienen. Okay. Gracias, Federico, gracias, Candy, por toda esta reflexión, por toda esta información. Y así como decía Federico, nosotros ya cumplimos con nuestra tarea. La tarea de los estudiantes es seguir investigando, seguir leyendo más información de estos acontecimientos históricos y desarrollar también un sentido crítico a partir del título y de la temática que nosotros hemos abordado en este día. Gracias por habernos acompañado, nos vemos a la próxima.